Ambassador, I am now pleased to recognize you and to offer you the floor. Gracias, presidente. Hoy voy a hablar a título personal, no habla la República Argentina. Hablo yo personalmente. Y agradecer a muchas personas. Con cada una de las intervenciones recordé una anécdota personal, algún hecho. No voy a discriminarlos individualmente porque llevaría demasiado tiempo. Agradecer también especialmente la colaboración con algunas personas de esta organización. Tengo que hacer un reconocimiento también al conocimiento jurídico del secretario Arrigui. Yo creo que es un hombre que sabe mucho, ha colaborado mucho con nosotros, pero nunca voy a dejar de asociarlo con una anécdota. Primero rescato su sabiduría y su contribución institucional a la organización, pero nunca voy a dejar de asociarlo con una anécdota que es un periodista joven, va a pedir trabajo en un diario grande, entonces el editor le toma una prueba y le dice: yo necesito que usted me escriba un artículo sobre la Iglesia. Y el periodista le pregunta, dice: ¿lo hago a favor o lo hago en contra? Está contratado. Y al equipo de la misión, un agradecimiento muy especial, la mayoría están aquí presentes. Tengo que agradecerle también a Néstor Kirchner, porque cuando él asume la presidencia de la Argentina en el año 2003, durante una crisis muy profunda, en su discurso de apertura, dijo una frase que a mí me marcó a fuego para venir a esta organización, porque yo sabía dónde venía, y yo sabía en qué momento venía, y porque yo tuve una posición toda la vida sobre lo que es esta organización. Y él dijo cuando asumió: yo no estoy dispuesto a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno. Y yo me hice el fiel propósito de no dejar mis convicciones en la puerta de la OEA, sino tratar de llevarlas adelante. Y le agradezco mucho también a la responsable de que yo haya estado aquí, que es Cristina Kirchner. ¿Pero por qué? Por muchas cosas, pero voy a tomar una en particular, que es no modificar ni alterar ninguna de las posiciones por lo que diga la prensa. Cristina, hace más de 15 años que no hay un segundo en la Argentina que no haya un titular que no la acuse. Y sigue teniendo una integridad y una grandeza admirable. Cuando yo llegué aquí, debuté con una mentira tremenda de la prensa. Era una sesión donde había que hablar sobre Venezuela, hacer comentarios sobre las impresiones de un grupo de expertos independientes. Está en el orden del día, tengo todo registrado, e inmediatamente sale en la prensa que yo había votado en contra de un informe de Michelle Bachelet. Todo mentira. No había habido informe, no había habido votación. Así debuté. Y eso era para disciplinarnos. Y creo que no lo han logrado. Y ese es el aprendizaje grande que quería agradecerle fundamentalmente a Cristina. El primer plano, el fundamental, el de las personas. El segundo plano de esta organización, que es extremadamente valioso, es el de los grupos de trabajo, los comités, para apoyar y para fortalecer los 4 pilares, porque es donde se intercambian y se potencian experiencias nacionales para convertirlas en estándares regionales y después poderlas aplicar en concreto para mejorar la vida de las personas de nuestros pueblos. El problema de esta organización es cuando intenta alinearnos política y geopolíticamente, porque ahí no tenemos la misma mirada. Yo llegué y Bolivia estaba representada por un representante de un gobierno que nosotros consideramos de facto. Y llegué y nos invitaban a reuniones para aplicar el TIAR a Venezuela. El TIAR, un tratado militar que no fue aplicado cuando una potencia extracontinental
ocupa las Malvinas, no hay TIAR. Nos agredió, nos hundió un buque fuera del área del teatro de operaciones, murieron 360 soldados. Eso no dio origen a aplicar el TIAR en defensa de un país de la región. Pero había que aplicarlo contra Venezuela, donde estuvo sentado un representante fantasmagórico. Es un manual. ¿Qué es un Estado? Población, territorio, poder. Y aquí tuvimos a alguien que no tenía ni población, ni territorio, ni poder. Y no hay hecho más expresivo del neocolonialismo que una persona que es reconocida gobernando un país por los extranjeros, no por su país. Entonces, tanto es así que a mí me hubiera gustado preguntar el otro día, no lo hice por respeto, digamos, y por el clima, pero cuando estuvo el presidente de Guyana, había alusiones al gobierno de Venezuela. ¿A cuál? ¿Al fantasma o al real? Durante años tuvimos una fantasía. No, esa OEA, sinceramente, no me parece que sea constructiva. Y además, ustedes, si revisan los archivos, jamás me referí a la palabra hemisferio o a las Américas, que es un lenguaje tan clásico de esta organización. ¿Pero por qué? Porque yo creo que las Américas, debido a la contigüidad territorial, es un concepto geográfico, pero no estoy de acuerdo con trasladarlo a la categoría de concepto político. Porque cuando de los 32 estados activos de esta organización, hay 2, lo digo con absoluto respeto, pero hay 2 que pertenecen al G7, que es el grupo de los países más desarrollados del capitalismo financiero globalizado. Tienen que sostener un nivel de desarrollo, un nivel de consumo de energía, un nivel de vida para su población, cuyo precio lo pagamos los países que estamos al sur de ese corte horizontal. Porque para mantener ese nivel de desarrollo hacen falta recursos naturales, recursos estratégicos, recursos energéticos que nosotros tenemos. Y cuando hay una organización con tanta asimetría, donde un Estado concentra entre el 70 y el 80% del PBI de esa región y tiene el 50% del financiamiento de esa región, de esa organización, eso indudablemente incide en esa formalidad democrática de que cada país tiene un voto. Pero no lo digo atentando contra la dignidad de nadie, digo que eso ejerce una capacidad de influencia que convierte a esta organización en tremendamente asimétrica. Y por último, hay 2 estados que pertenecen a la OTAN y por lo tanto tienen una estrategia geopolítica que presenta enemigos que no son los enemigos de todos nosotros. Son los enemigos de algunos, pero no de todos. Es difícil construir una agenda completa de visiones comunes. Tenemos muchas visiones comunes. Los derechos políticos, los derechos de asamblea, los derechos de género, el respeto por las minorías. Jamás vamos a renunciar a eso. Pero hay otros valores que no compartimos como para sentirnos parte de un todo que se diga el hemisferio es un todo de valores fundamentales compartidos. No, hay valores fundamentales que no compartimos. No tenemos ninguna base militar fuera de nuestro país. No hemos bombardeado a nadie. No hemos invadido a nadie. No hemos financiado ninguna dictadura externa. No tenemos capacidad para financiar, y no lo haríamos tampoco, ninguna organización de la sociedad civil en el extranjero para que desestabilice gobiernos. No compartimos eso. No compartimos que las personas tengan libertad para portar armas, porque eso también es violatorio de los derechos humanos. Porque cuando hay un chico en una escuela que le hacen un simulacro a ver cómo se tiene que proteger si entra un loco para tirotear, eso incide sobre los derechos humanos. ¿No se cuentan esos muertos? ¿Se cuentan solamente las personas que son agredidas por un gobierno que no nos resulta simpático? ¿Por qué esa doble vara? Por esa asimetría que me impide, a título personal, no habla la Argentina, pensarnos como un hemisferio en
términos políticos absolutos. El mundo ha llegado a una situación insostenible, que 1% de la población concentre la misma cantidad, el mismo volumen de recursos que el 80% más pobre de la humanidad. Es inmoral, es incalificable. Pero además está comprobado, y seguramente se va a decir en esta próxima reunión de Dubái del COP28 sobre el cambio climático, que para sostener ese nivel de concentración y de maximización de la ganancia hay que generar un modo productivo que genera como consecuencia el cambio climático, la catástrofe climática que está sufriendo el mundo. Y como si esto fuera poco, además, cada tantas semanas se aprueban miles de millones de dólares de ayuda militar a los conflictos armados. Para sostener, fíjese, si acá tuviéramos dos láminas y en una estuvieran la distribución de los recursos energéticos que necesita el norte para sostener su nivel de consumo, y en la otra tuviéramos el despliegue de las bases militares, y las superponemos, vamos a ver cómo coincide una con otra. No miramos igual la agenda global desde el norte y desde el sur. Por eso me cuesta tanto, a veces, creer que esta organización, con estas características, puede darnos lecciones de derechos humanos o puede darnos clase de democracia. Eso no viene de la nada, eso no se genera por espontaneidad, eso es un sistema que está integrado por instituciones de la cual esta organización forma parte. Y hay estados de esta organización que tienen una gran influencia sobre otras organizaciones mundiales, como el Fondo Monetario Internacional, que tiene ahogado a nuestro país. Pero cuando se concedió el crédito, para darle ese crédito, que era un crédito político, porque no había ninguna razón, ninguna justificación técnico-económica que justificara ese crédito. Nunca en la historia el fondo le dio un crédito a un país abarcando el 65% de su cartera prestable. Se la dio a un solo país, el mío. ¿A cambio de qué? Entre otros ajustes sociales, había que cerrar 3 ministerios: el de Trabajo, el de Salud y el de Ciencia y Tecnología. Menos derechos para los trabajadores, menos salud y empobrecimiento cultural. Entonces después, claro, hay crisis social. Y cuando se genera la crisis social hay malestar, inestabilidad política, justificación de la intervención externa. ¿A raíz de qué? De la misma causa que generó la crisis. No creo en este tipo de organizaciones, presidente. El multilateralismo, el orden internacional fundado en reglas, fundado en normas. 2 de noviembre, 187 países en Naciones Unidas, 187 países votaron una resolución para levantar el bloqueo de Cuba. 2 votaron que no, no se levantó. Orden internacional fundado en normas. Multilateralismo. Ayer tratamos Belén do Pará, Corte Penal Internacional, desaparición de personas, una cantidad de tratados que no han sido firmados, en los cuales no todos los estados de esta organización están comprometidos. Por eso no hay por qué aceptar como si fuera un dogma esta cuestión del multilateralismo, no porque yo no crea en el multilateralismo, al contrario, es todo lo contrario, porque creo que hay que respetarlo. Usted escribió un artículo hace un par de días sobre la votación, 125 países en las Naciones Unidas, apoyando un sistema tributario. El norte global votó en contra de eso. Orden internacional fundado en reglas, impuestas por quién, por las mayorías que sufren o por las minorías que concentran y tienen que defender su poder. Por eso es que es tan importante seguir intentando construir pensamiento descolonizado, no dar por sentadas las cosas que leemos y que nos imponen, tratar de construir herramientas para darle una mirada crítica. Y voy a hacer una última alusión a mi país, para explicar esto del pensamiento, de cómo desde el poder, desde la concentración mediática,
además de la concentración económica, y después creemos que la amenaza a la seguridad de la democracia es una isla del Caribe. O ponemos en un listado de países que amenazan la seguridad un país centroamericano. Estas cosas son las que amenazan la seguridad de la democracia. ¿Qué va a ser un pobre país que no tiene ni para comer? Pero le decía, con todo el absoluto respeto por lo que expresó mi pueblo, porque la democracia es la voluntad del pueblo, y el pueblo argentino se expresó y eligió un presidente que uno de sus grandes lemas de campaña fue terminar con la casta política. Muchos de ustedes, si han seguido la campaña de la Argentina, terminar con la casta política, como sinónimo de una élite de poder a la cual el pueblo repudia. Bueno, ese presidente, y dicho con el más absoluto respeto, simplemente descriptivo, vino ayer a los Estados Unidos en un avión privado, con un empresario que firmó el endeudamiento de la Argentina por 100 años, firmado, con el embajador de los Estados Unidos, con el nuevo embajador bilateral de la Argentina en Washington, a reunirse con todos los organismos financieros. Eso no tiene nada que ver con la casta política. La casta política soy yo, que la semana que viene vuelvo a ser profesor universitario. Y yo soy la casta y ellos son los que defienden a los humildes desde esos intereses. Aquí yo he tenido adversarios en el plano de las ideas. Hemos construido amistad y he construido hermandad. Tengo hermanos y hermanas también acá, no solamente amigos. A cada uno de ellos traté de darles lo mejor. También a los adversarios en el plano de las ideas, jamás en el plano personal, siempre con franqueza, siempre con la más absoluta lealtad. Y entonces termino con, ya que estamos poéticos, Darcy Ribeiro, con el permiso del embajador de Brasil, que fue un escritor, un sociólogo y además fue ministro de João Goulart, si no recuerdo mal, fue el último presidente previo a la dictadura del año 64 en Brasil. Escribió una cosa que se difundió mucho en las redes en la Argentina por los que compartían conmigo la derrota electoral. Entonces, Darcy Ribeiro dice, me puse del lado de los indios y me derrotaron. Me puse del lado de los negros y me derrotaron. Me puse del lado de los campesinos y me derrotaron. Me puse del lado de los obreros, de los pobres, de los perseguidos, de los discriminados, de los débiles y me derrotaron. Pero nunca me puse del lado de los opresores. Nunca me puse del lado de los explotadores. Nunca me puse del lado de los invasores. Y es ahí donde está mi victoria. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.